Si aquellos judíos hubieran mantenido el recuerdo de cómo fueron rescatados en sus mentes y en sus corazones, nunca siquiera habrían querido dejar a Dios en ningún momento. Es como ahora. ¿No recuerdas cómo fuiste rescatado? ¿Recuerdas cómo eras antes de ser cristiano? Yo recuerdo mi vida pasada y sé perfectamente de qué me rescató mi Dios. Ezequiel 16:6 otra vez. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y díjete, en tus sangres vive, vive, dije en tus sangres. Oh sí, ojalá no fuéramos tan olvidadizos. Nuestra vida cristiana tendría menos altibajos. Pero bueno, debemos seguir con nuestra lectura y debemos aprender más de nuestro maestro. Pero esperen, es que este versículo está poderoso, mis hermanos. Ezequiel 16:6, nuevamente. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y díjete, en tus sangres vive, vive, díjete en tus sangres. Es el más hermoso del capítulo. Vive, vive. Miren el poderoso pasaje de la Biblia y contemplen cuánto amor tiene Dios a su pueblo. Por eso Juan dice, Dios es amor. ¿Saben cuál es la gran característica del amor? Sin necesidad ni obligación de nada. Se demuestra y todos lo pueden ver. Corazón inconstante. ¿Cuán inconstante es tu corazón?, dice el Señor Jehová. Ezequiel, capítulo 16, versículo 30. Para nadie debe ser un secreto que puede ser desesperante enfrentarse con una persona inconstante. Si tengo un trabajo y no soy constante en siquiera asistir a trabajar, mi despido será fulminante y rapidísimo, por supuesto. Si un día hago bien un trabajo y al otro día lo hago terrible, nadie me confiará hacer algo, pues tendrán mucha incertidumbre de qué esperar. Si hoy trato bien a personas cercanas a mi vida, y al rato las trato mal, y luego les hago caso, y después no, ¿qué tipo de ser humano soy yo? ¿No causaría irritación a más de alguno? El capítulo 16 toca este tema precisamente, y lo que el pueblo tuvo que escuchar, y el castigo que en un futuro muy próximo tuvo que recibir por la inconstancia en sus corazones. Estamos frente a uno de los mensajes de Dios más fuertes, duros y con un lenguaje tan explícito en cuanto a cómo Él ve a su pueblo, al que primero rescató de una vergonzosa condición, y cómo poco a poco fue convirtiéndose en una esposa infiel y fornicaria, cuyo comportamiento fue realmente obsceno contra el Señor, quien Él mismo se declaró su marido. Por meses he estado meditando este mensaje, y puedo asegurarles que es uno de los más complicados que he enfrentado para exponerlo como debe ser, sin caer en algún desvarío. En cuanto al contenido, aunque los expertos y estudiosos eruditos de esta preciosa palabra nos informan que este capítulo 16 es en realidad un poema de parte de Dios, trae palabras y descripciones tan detalladas en cuanto a la relación que existe entre la idolatría y las connotaciones carnales y desinhibidas prácticas inmorales, que me será difícil hacer algún comentario expositivo para explicar varios pasajes en esta profecía de Ezequiel. Aunque puede argumentarse que se trata de una manera análoga o metafórica de comparar los cultos idólatras con actos que implican fornicación, adulterio y cosas de esa naturaleza, debemos entender que dichas prácticas paganas y cultos a ídolos incluían ese tipo de desinhibiciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que el propio pueblo de Dios se corrompió tanto que esas prácticas fueron cotidianas en medio de ellos, además de, como lo veremos, adoptar el detestable culto a Moloc con el que ofrecían a sus hijos al fuego, cauterizando sus conciencias y así llevar al extremo todo tipo de escándalos. Además, como es costumbre de nuestro Dios, mensajes de este tipo son notables por la abundancia de palabra que contienen. De hecho, este capítulo es el más largo del libro de Ezequiel, y por supuesto tendré que dividirlo en 6 secciones en esta ocasión, y cada una de ellas trae enseñanzas profundas como solo Dios es capaz de otorgar. Quisiera dar a conocer 3 comentarios que hicieron estudiosos de la Biblia antes de comenzar todo esto. Veamos, uno de ellos fue el Dr. Charles Feinberg. Él dijo, aquí, en el capítulo más largo de Ezequiel, la historia se cuenta en detalle en todo su carácter sórdido y repugnante, para que se vea claramente el infinito aborrecimiento de Dios por el pecado de Israel. Según el rabino Eliezer ben Hyrcanus, en la Mishnah,
El capítulo no debía leerse ni traducirse en público. Uno de los más conocidos, Charles Haddon Spurgeon. Un capítulo muy extraordinario, este 16 de Ezequiel. Un ministro difícilmente podría leerlo en público. Ciertamente no le gustaría explicar sus metáforas a una audiencia en general. Otro más, Adam Clarke. Él dijo, aunque hay muchas metáforas aquí, no todo es metafórico. Donde había tanta idolatría, debe haber habido adulterios, fornicaciones, prostituciones y lascivia de toda clase. Empecemos entonces este interesante viaje a través de este poema. Primera sección, el rescate inmerecido. En este audio solo me enfocaré en esta sección. En realidad, esta primera parte está inundada de palabras de amor y cómo dicho amor fue y sigue siendo demostrado por nuestro Dios a su pueblo. Comencemos a leer. Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 6. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén. Tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre etea. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para temperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti, para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y díjete, en tus sangres, vive, vive, díjete, en tus sangres. Ahora surge la pregunta, ¿cómo un mensaje de amor puede traer palabras de este tipo? Notifica a Jerusalén sus abominaciones. Bueno, si un padre tiene un hijo contumaz y rebelde, y no le dice nada, ¿es ese un buen padre? Justo en estos días mi esposa me enseñó un video de un chamaco que le estaba gritando a su madre, y quién sabe qué tantas cosas insolentes le decía, y como un gran infortunio, dicha madre no le decía nada. Sin ningún afán de hacer crítica, lo único que digo es que Dios nos demuestra cómo ser buenos padres, diciendo la verdad de las cosas aún poniendo el dedo en la llaga, y hacer hasta lo imposible para que sus hijos anden en la verdad. Por consiguiente, más que enseñar a mis hijos a ser felices, quiero que entiendan y sean personas de bien, siendo esa la enseñanza de nuestro Dios. No todo el tiempo estamos felices, y de hecho, eso no sería sano si nos ponemos a pensar. Pero ser alguien que busque el bien de Dios en medio de este mundo de maldad, glorifica en todo su precioso nombre. Eso definitivamente es lo que quiero ver en mis hijos, pues eso es lo que definitivamente Dios quiere ver en sus hijos. Teniendo en cuenta esto de ser padres y la influencia que eso conlleva, miremos nuevamente el versículo 3. Y di, así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén, tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre etea. Es claro que las metáforas, y unas no tan metáforas, por cierto, que usará Dios por medio del profeta, se refieren a Jerusalén como representante del pueblo de Dios. Además, este versículo no solo dice que su origen fue Canaán, tal como desde el Génesis se nos informa de la tierra prometida a Abraham de parte de nuestro Dios. Además, en esa tierra habitaban un par de pueblos, los cuales Dios representa como los padres de Jerusalén, tu padre amorreo y tu madre etea. Estos fueron pueblos paganos hasta la médula, y como decimos aquí en México, de hueso colorado. Su mala influencia sobre el pueblo de Dios es evidente por siglos, y convivieron con los israelitas de tal manera que ya no se podía identificar quién era de Jehová y quién no. Luego, cuando uno de los padres trata de corromper a sus hijos con su mala influencia, el otro, como contrapeso, detiene semejante calamidad. Sin embargo, en este caso, ambos padres corrompieron a Jerusalén, sin que nada aparentemente detuviera tal corrupción y decadencia. Es una lección para mí mismo y para cualquier padre, especialmente los cristianos, del poder y la influencia que llegamos a tener en nuestros hijos. Siguiendo con la lectura, Dios de aquí en adelante se refiere a Jerusalén como una mujer que fue rescatada desde que nació. Al revisar los versículos 4 y 5 vemos lo siguiente. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.
No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Comienzan las figuras fuertes en este poema. Esta en particular trae un mensaje con un desenlace agradable, aunque no deja de ser espeluznante, por decirlo menos. Describe, en este caso, a una bebé que no recibió los cuidados pertinentes de un recién nacido. Yo fui testigo del nacimiento de mis hijos y entiendo perfectamente lo indefensos que están en esos momentos y todo el cuidado que necesitan. La Biblia dice, como lo leímos, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Independientemente si conocemos o no las costumbres pasadas de cómo cuidar al bebé justo cuando nace, podemos entender claramente que a esta bebé descrita por Dios no la amaba nadie. Hay algo que me da mucha tristeza en esta descripción. Miren cómo termina el versículo 5. Fuiste echada sobre la haz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. ¡Oh, qué terrible es esta figura! ¿Cómo hemos sabido de casos así? Que los bebés son tirados en la calle o en la basura, o donde sea, pues no son queridos. Esa es la figura aquí. Es lo que padeció el pueblo de Israel cuando fue esclavizado por 400 años en Egipto. Charles Spurgeon explica este pasaje de la siguiente manera. Arrojados al campo abierto, dejados en un desierto donde no es probable que nadie pase, arrojados donde el frío puede herir de noche y el calor puede abrasar de día, dejados donde anda la bestia salvaje buscando a quien puede devorar. Tal es el estado de la naturaleza humana, desnudo, desarmado, indefenso, expuesto a toda clase de voraces destructores. El pueblo de Dios, desde que apareció en la tierra, ha sido despreciado y envidiado. Nadie lo quiere, ya sea que se llame Israel, o bien, ahora en nuestros tiempos, cristianos, somos la raza más despreciada de este mundo. Ningún pueblo ha estado bajo ataque tan constante como lo es el pueblo de Dios. Pero hay un gran mensaje en todo esto. A pesar de los desprecios, del rechazo y del odio que en esta tierra se reciba, la persona más importante en todo el universo y la creación misma piensa muy diferente. Ezequiel 16:6. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y díjete, en tus sangres vive, vive, díjete, en tus sangres. Oh, gloria a Dios. Estas palabras son puestas desde el principio para que entendamos que siempre lo antiguo es lo mejor, tal como Jeremías siendo un niño profetizó, buscad las sendas antiguas. Por cierto, tengo un mensaje en el canal de ese pasaje, lo puedes buscar, así se llama precisamente. Sendas antiguas. Si aquellos judíos hubieran mantenido el recuerdo de cómo fueron rescatados en sus mentes y en sus corazones, nunca siquiera habrían querido dejar a Dios en ningún momento. Es como ahora. ¿No recuerdas cómo fuiste rescatado? ¿Recuerdas cómo eras antes de ser cristiano? Yo recuerdo mi vida pasada y sé perfectamente de qué me rescató mi Dios. Ezequiel 16:6 otra vez. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y díjete, en tus sangres vive, vive, dije, en tus sangres. Oh, sí, ojalá no fuéramos tan olvidadizos, nuestra vida cristiana tendría menos altibajos. Pero bueno, debemos seguir con nuestra lectura, y debemos aprender más de nuestro maestro. Pero esperen, es que este versículo está poderoso, mis hermanos. Ezequiel 16:6, nuevamente, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y díjete, en tus sangres vive, vive, díjete, en tus sangres. Es el más hermoso del capítulo. Vive, vive. Miren el poderoso pasaje de la Biblia y contemplen cuánto amor tiene Dios a su pueblo. Por eso Juan dice, Dios es amor. ¿Saben cuál es la gran característica del amor? Sin necesidad ni obligación de nada. Se demuestra y todos lo pueden ver. Eso es precisamente lo que describe Dios en el siguiente versículo. Ezequiel 16:7. En millares como la hierba del campo te puse, y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron, y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Ya no se trata de una bebé. Interesantemente, todavía está desnuda. Es decir,
No importa cómo era este pueblo, Israel pudo ser una nación que creció formidablemente en los primeros siglos de su existencia y contaba con grandes favores y cuidados. Pero Dios dice, en millares como la hierba del campo te puse, y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron, y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Esto es muy importante, mis hermanos. Aun con toda la grandeza que pudo Israel tener, siempre sería vulnerable si Dios no estuviera con ellos. ¿No vemos el gran mensaje para nosotros? Sin Él, nada podemos hacer. ¿Tienes cierta inteligencia? Es Dios, mi estimado oyente. ¿Qué hay en este mundo que hayas logrado, adquirido o alcanzado que Dios no estuviera detrás de eso? Si Dios no quiere, no podrías hacer nada. Y Él no se quedó allí. Fue más allá, y vaya de qué manera resolvió el problema de vulnerabilidad de su pueblo. Ezequiel 16:8. Y pasé yo junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y dite juramento, y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Fuiste mía. Así dice nuestro Señor. Juró en favor de su pueblo y como un marido cubre a su esposa con un manto como símbolo de protección durante la ceremonia de una boda judía. Dios muestra lo que Él siente por su pueblo. El matrimonio es la unión en santidad más alta que Dios haya diseñado, y dicho amor espera lealtad de ambos. Por parte de Dios eso está más que claro. Palabras como las de Jeremías 31:3 que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia, son prueba irrefutable de su lealtad inquebrantable. ¿Será lo mismo por parte de la amada? De antemano puedo decir que todos sabemos la respuesta a esa pregunta. Pero sigamos. Ezequiel 16, versículos 9 al 13. Y te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y ungíte con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y ceñíte de lino, y te vestí de seda, y te atavié con ornamentos, y puse ajorcas en tus brazos, y collar a tu cuello. Y puse joyas sobre tus narices, y zarcillos en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino, y seda, y bordado. Comiste flor de harina de trigo, y miel, y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. ¡Oh, qué grandes son las bendiciones de Dios! La mujer fue vestida con los mismos materiales que se usaban para el tabernáculo, y todos los utensilios y todo lo que se ofrecía en aquellos días. Fue adornada y hecha más hermosa que todas las demás. Israel fue grande con David y Salomón. Aún después de la división en los tiempos de Roboam, Judá en particular creció hasta ser más grande que las naciones alrededor. Llegó a ser la envidia de los pueblos cercanos y aún en Lamentaciones es conocida como la señora de provincias. Los campos fueron prósperos, la riqueza creció y la grandeza era lo cotidiano para el pueblo de Israel. Fueron cercados y cuidados por el mismo Jehová. En fin, todo esto consiguió bajo el manto de protección de nuestro Dios. Como antes lo mencioné, son grandes las lecciones del gran Señor del cielo, y siempre es bueno reflexionar que todo lo que somos y hacemos es solo por su pura voluntad. ¿Por qué somos quienes somos? Solo hay una respuesta para una vida que es hecha hermosa. Ezequiel 16:14. Y salióte nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Miren, otra vez lo leeremos, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Dios es quien pone su hermosura en su pueblo. Si trajimos la imagen del terreno, traeremos la imagen del celestial, y eso conlleva que mostremos la hermosura de nuestro Señor a todos. Hablando en términos del Nuevo Testamento, es asombroso pensar y creer que tenemos aún más en Jesucristo que lo que tenía Israel cuando fueron bendecidos bajo el antiguo pacto. Cada aspecto de la bendición de Dios a Israel era una sombra de los bienes venideros: lavar, ungir, vestir, proveer, adornar,
coronar, etc. Y por consiguiente, se da en mayor medida y gloria cuando el Nuevo Testamento entró en vigor con la muerte de nuestro Cristo en aquella cruenta cruz. Como escribió Pablo a los Colosenses, Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Es de suma importancia nunca olvidar esta nuestra condición. Israel cometió ese error, o mejor dicho, ese pecado, y sus consecuencias fueron devastadoras. Tú y yo podemos aprender de todo esto y ser hijos más dignos de nuestro Padre Celestial y tener mejor conciencia de quiénes somos en realidad. Gente que no tenía nada en sí misma y que Cristo nos rescató por amor y por su pura voluntad. Gracias, Señor, por tus grandes bendiciones. Que el Señor siempre te bendiga. Amén.